Buenas tardes, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Branger y le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, que es el doctor Andrés Caldera Pietri. La familia Caldera Pietri acaba de sacar un hermosísimo libro en homenaje al centenario del nacimiento de su madre, doña Alicia Pietri de Caldera, una gran y querida y recordada primera dama que dejó una huella maravillosa a favor de los niños de nuestro país, sobre todo de los niños, pero también de los ancianos. Y bueno, pero dejemos que sea Andrés quien nos cuente. Querido Andrés, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Carolina. Para mí el gusto es mío, completo. A ver, sabes que yo sabía que tu mamá era un poco mayor que mi mamá, pero no, jamás hubiera pensado que era el centenario, fíjate. Y el tiempo pasa, ¿no? Yo creo que no estaría muy contenta de que le hayamos este, Dicho la edad. significado la edad así de la época, porque, bueno, son las cosas de la época, ¿no? Sí, en esa Pero época había mucha gente que no decía la edad. Mi abuela no te sí, enseñaba la cédula ni que la mataran. sí, Entonces, yo tenía una tía que decía, niño, las mujeres no tienen edad, ese tema no se sí, habla, ese tema no se toca. todavía hay gente que lo dice, sí. Y ella era mucho menor que mi papá, ¿no? O sea, la verdad es que lo conoció cuando tenía 15 años, imagínate tú. La invitaron a mi tía Corina, que era la mayor, ellas eran tres hermanas, Ujú. mi mamá era la segunda, a un almuerzo en Los Teques en casa de los Ayala, que era el gobernador. Y Corina, que era la mayor, se enfermó y entonces mi abuela Montemayor, que era muy cumplida, obligó a Alicia a que fuera un rato a cumplir, pues a estar A presente. cumplir, a Sí, cumplir. señor. Y Ujú. entonces allí conoció a mi papá, que se prendó con ella. Incluso el comentario fue, le dijo, ¿dónde te tenía escondida Corina? Y Wow. resulta que, bueno, se enamoraron y tuvieron un año de compromiso y bueno, mi mamá se casó a los 17 años, imagínate tú. O Mira, sea, te voy a decir una cosa. no A mí, llegó a terminar el bachillerato. wow, qué joven. A Nina Rojas Fortul, que estudió con ella en el colegio, decía que tu mamá, cuando eran niñas, decía, yo me voy a casar con un presidente de la República. ¿Así? ¿Sí? Bueno, yo no sé, yo creo que ella decía que ella no entendía mucho lo que era un político, que ella pensaba que un político era como un ingeniero, un arquitecto, cualquiera. Y claro, mi papá era un abogado en ese momento recién graduado, además prestigioso porque ya había ganado el premio Andrés Bello, se había graduado summa cum laude con la tesis de Derecho del Trabajo, entonces ya era una figura, digamos, pero ya estaba metido en política, pues, ¿no? Ya descollaba. Y ella dice, yo no tenía idea de lo que era la vida de la política, pues, o sea, que para ella su gran adversario fue en el fondo la política, porque decía que le tocó una vida dura, pues, ¿no? Le tocó una vida de muchos sinsabores y en Carajo. cierta manera, a veces ella a sí misma se llamaba Soledad Caldera, porque decía que competía, o sea, su gran competidor, porque mi papá estaba fundando un partido, se iba todos los fines de semana a recorrer el país, yo no sé cuántas vueltas le dio a Venezuela. Claro, siempre buscaba llegar el domingo al almuerzo familiar, a estar en la casa, siempre estaba presente en las cosas más importantes, siempre tenía tiempo para nosotros cuando lo necesitábamos, pero claro, la política era muy absorbente, ¿no? Y Totalmente. entonces, y ella tuvo la Es que sí que inteligencia, reconocérselo a tu papá, porque yo me acuerdo con mamá, con tu abuela, que él la iba a visitar siempre. bueno, fue un hijo insigne. Insigne. No había un día que no la fuera a ver o no la llamara. Yo lo veía Ah, ya cada rato, porque como nosotras éramos vecinas y... una cosa impresionante. Pero mi mamá tuvo la inteligencia de hacernos entender qué era lo que él hacía y en qué él estaba. Entonces nosotros compartimos mucho su vida, por eso maduramos muy rápido y en el fondo todos éramos políticos. Mi papá decía que como él no iba a estar acostumbrado a lidiar con la oposición, por ejemplo, cuando fue presidente, si en su casa tenía porque las discusiones siempre eran tremendas, todos participábamos, porque todos seguíamos muy de cerca toda su actividad y la comprendíamos y la vivíamos. Pero lo genial de mi mamá, que te quería contar, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Yo dije hace un ratico que no había terminado el bachillerato, pero mi mamá estuvo en el Conservatorio de Música y fue artista,
fue la mejor alumna de Nicanor Zabaleta, que estuvo 2 años dando clases aquí en Caracas. Él lo Imagínate, dijo. Yo enorme. estuve en un concierto donde él dijo, mi mejor alumna fue Alicia Caldera. Ay, qué belleza. Y claro, ella no llegó a desarrollarse como artista en conciertos, etcétera, pero nunca dejó de tocar el instrumento. Eso requiere una disciplina, pues, y un esfuerzo permanente. Yo recuerdo de verla afinando el instrumento, es complicadísimo, pues, cómo van Sí, afinando las cuerdas del ujú. arpa clásico. Y tenía una gran amiga que fue de toda la vida, fue Cecilia de Majo, que era artista, muy famosa. Incluso la invitaba a veces a ser jurado en la escuela de música. Mi mamá leía música. Entonces, se cultivó toda la vida. O sea, ella aprendió idiomas, leía. Era impresionante lo disciplinada y lo que se exigía a sí misma, siempre. Pero eso que tú acabas de contar al principio, cuando inicia la entrevista, es que en realidad para ella fue un reto enorme después de que estuvo muchos años ocupándose de sus 6 hijos y Claro, digamos siendo simplemente como ella decía, yo soy la mujer de un político, yo no soy una mujer política, y decía siempre a su lado, nunca adelante, nunca atrás, siempre a su lado. Pero le toca cuando gana mi papá por primera vez las elecciones, ser primera dama y reemplazar a una figura muy querida, que era un personaje extraordinario, que fue Menca Leoni, así que es. tenía una Bellísimo. soltura en las cámaras y una desenvoltura en los medios de comunicación, un carisma tremendo. Y mi mamá era muy tímida, lo que tú decías. Ella decía que a veces cuando la gente le decía que era estirada, decía yo lo que soy es encogida. Porque, porque ella decía que cuando veía el gentío se aterraba. Entonces, más bien, ella tuvo que sobreponerse a todo eso y fue logrando hablar en Eso público, es cierto, a ella se los lo dijo. micrófonos, enfrentar las cámaras. Y bueno, realmente yo te digo, yo hablé en su tumba en el momento de enterrarla y una de las cosas que recuerdo que dije fue, porque ella en la primera presidencia, yo le había oído decir una vez a alguna gente que estaba allí, es que yo sé que mis hijos están muy orgullosos de su papá, pero yo quiero que también estén orgullosos de su papá. Pues Entonces yo ese día dije, estamos muy, muy orgullosos de ti, porque realmente fue una mujer excepcional. sí O que lo sea, fue. Y yo sí. también. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Andrés Caldera Pietri. Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestro invitado de esta tarde es el doctor Andrés Caldera Pietri y estamos hablando sobre el bellísimo libro editado por la familia para conmemorar los 100 años del nacimiento de nuestra queridísima y recordadísima primera dama, doña Alicia Pietri de Caldera. Fíjate que tú estabas hablando de la timidez de tu mamá y que ella decía que ella no era estirada, Estirada sino sino que era encogida. escogida. Y ella, me acuerdo que mi mamá me contó que ella le dijo, es que tú no te imaginas para mí el esfuerzo que yo tengo que hacer para hablar en público, para presidir algo, o sea, de llegar y que me rodee la gente, porque a mí eso yo más bien siento que me agobia y era por la timidez. O sea, que para ella fue un trabajo adicional, porque una persona que no tiene pena, que pues no, eso no es no significa un obstáculo, o sea, ya fue como una carrera de obstáculos de ir, de presentarse, sabiendo la enorme representación que ella tenía encima, ¿no? Pero fíjate además una cosa importante que yo creo del mensaje que ella dio con su testimonio de vida, que creo que es importante para el futuro del país y lo que nosotros que pensamos en la reconstrucción de Venezuela tenemos que valorar del pasado. Ella hereda la Fundación Festival del Niño de Doña Menca Leoni, que Mm. como dije antes es una gran figura en el país y muy querida. Ella no solo mantiene el nombre de la fundación, sino además los programas de Doña Menca, incluso los mejora. O sea, por ejemplo, el Día del Niño que se hacía en Caracas lo hizo en todo el país.
el Festival de la Canción Moderna, que lo había hecho, lo había inaugurado doña Menca, ella lo continúa, pero al mismo tiempo ella hace sus propios programas. Entonces arranca con uno que fue el plan vacacional, que fue una belleza de programa, porque además, claro, hay mucha gente que te dice será otra Venezuela, pero mira, el voluntariado de señoras en todo el país que acogía a esos niños, que se ocupaba de los niños tenían promedio de edad 9 años, y Imagínate. se escogía a los mejores estudiantes y era un premio de vacaciones que tenían, 15 días creo que eran un poco más de vacaciones, organizadas con toda una estructura inmensa de movilización, porque tenía las Fuerzas Armadas con los aviones, el Consejo Venezolano del Niño, los sitios, bueno, se instruía y se preparaba a la gente que los iba a recibir. Incluso hay un video muy bonito que hizo Bolívar Films en la época, que está hecho en blanco y negro, que refleja lo que eran esos planes donde el reencuentro final era la fogata de despedida de la vivencia y era la oportunidad de muchos niños que no tenían recursos económicos de Margarita, de ir a los Andes o de Maracaibo, ir a Guayana. Que De, ahí nosotros en unas vacaciones que estábamos en el Pico del Águila en Mérida, había un grupo de niños, creo que era de Cumaná, y empezó a nevar y la emoción, bueno, de todos, de todos. Yo era una niña en aquel momento también, de ver nieve. O sea, yo creo que era la primera vez que yo veía nieve, yo nunca había visto nieve. Y era el plan vacacional de tu mamá, sí. bueno, y ella le estableció un eslogan que era conocer a Venezuela para quererla más. Yo conseguí un video de Renio Tolina que decía en su video que no se podía amar lo que no se conoce. Y decía, qué bueno que esos niños conozcan el país, qué bueno que los lleven a conocerlo, porque a Venezuela tenemos que amarla y para amarla tenemos que conocerla. Bueno, ese programa empezó, fíjate lo que era Alicia Caldera, que empezó con 5.000 niños el primer año, lo llevó a 10.000 el segundo año, lo llevó a 15.000 el tercer año y ya el cuarto año tenía 40.000 niños de la Wow. movilización. Yo me he encontrado mucha gente hoy en día. Estímulo para que los niños estudiaran más, porque los mejores eran los que iban en ese plan de vacación, ¿no? Los mejores estudiantes. Yo me he encontrado hoy en día mucha gente que tiene 60 años, que estuvieron en ese plan vacacional, incluso me dio mucha risa gente que me dijo, mire, yo conocía, por ejemplo, Henry Falcón. Me dice un día, yo conocí a su papá y a su mamá y le dije, ¿cuándo? Cuando usted fue alcalde de Iribarren. Y me dice, no, en el plan vacacional, yo fui niño Ay, del plan vacacional y me llevaron a la casona y los conocí. Imagínate tú. Bueno, ese fue un plan, pero lo otro fue la edición de libros para niños, hechos por escritores venezolanos, que fue Páginas para Imaginar. Y hacían 300, 400 mil ejemplares y los regalaban el Día del Niño. Y empezó el primer año, era Páginas para Imaginar, después nuevas Páginas para Imaginar, después otras Páginas para Imaginar. Total hizo 5 publicaciones de libros durante todo el quinquenio y lo mismo sacó el programa de televisión Sopo 200 eso te iba a decir, para los niños de Dios edad mío. preescolar. Sí, Muchos niños de edad preescolar, el preescolar era muy costoso hacerlo y en el país había muchos niños que no tenían acceso a la educación preescolar, tenían que quedarse en su casa y entrar en primer grado ya de primaria. Entonces iba a aparecer en el país un programa que después apareció, que se llamó Plaza Sésamo, que era hecho afuera en México doblado, entonces mi mamá dijo, vamos a hacer un programa venezolano. Y claro, lo yo me hicieron acuerdo con de música, Sopotosí, Arnoldo Nali, claro, con personajes venezolanos, un personaje que se América llamaba Alonso, Conco Roncho, me acuerdo clarito. sí, el Rascón Corroncho, y el Potamito y el otro. El Bueno, potamito, que era una cuchura, sí. bueno, hay que ver lo que significó el Sopotoscientos, eso fue también obra de ella, ¿no? Y bueno, y después, claro, la gran obra de su vida es el Museo de los Niños, que allí está después de 42 años de pie, gracias a mi hermana Mirella, que alma, vida y corazón le ha puesto para mantenerlo Totalmente. vivo. El museo vive hoy fundamentalmente de la taquilla, de las entradas. Y ella fue el concepto de la diversión en el niño, la recreación, porque había un concepto que ella sostenía siempre, el derecho del niño a ser niño. O sea, Claro. en la Venezuela que a nosotros nos tocó vivir, pues a veces decía,
que un niño pobre no tenía derecho a un juguete ni tenía derecho a repartirse porque era pobre, tenía que trabajar desde el principio. Bueno, y decía mi mamá, pero si es que el niño es niño, sino si el niño no es feliz, si no lo hacemos feliz, va a ser un ciudadano amargado, acomplejado, eh, 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 enfrentado a la sociedad. Necesitamos gente equilibrada y gente Lleno, sana. lleno de reconcomios y de rabias, ¿no? Que desgraciadamente pues eso lo hemos vivido muy de cerca. Ah, Pero siempre orientando esa recreación con el contenido educativo. O sea, claro, que porque la mejor siempre, manera de que un niño aprenda es jugando. Y eso es y lo que es el fíjate, museo de los niños. te Andrés, hace vamos a hacer otra pausa. Vamos a ok, hacer, y al regreso vamos a hablar del Museo de los Niños. Ya venimos con Andrés Caldera Pietre. Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestro invitado de esta tarde es el doctor Andrés Caldera Pietri. Estamos hablando del bellísimo libro editado por la familia para rendir homenaje a nuestra querida el libro. Qué bella. Además, qué bellos sus ojos y su sonrisa tan luminosa, ¿no? Bueno, tú te pareces mucho a ella. Estamos pues rindiéndole desde aquí, desde el Rompecabezas, un homenaje también, porque yo también la conocí, yo también le tenía mucho cariño y me parece que el Museo de los Niños fue realmente su gran obra. Cuéntame de la génesis del Museo de los Niños, Andrés. bueno, lo primero que hay que decir es que empieza ya no siendo primera dama. O sea, el museo, ella, la fundación la constituye siendo ex primera dama. O sea, una vez que termina la primera presidencia de Caldera, convoca un número importante de gente venezolana, de personalidades que ella conocía, de gente significativa, y les plantea la idea de hacer el museo. Entonces, claro, arranca y no consigue espacio, no consigue dónde, pero aprovecha el tiempo con Roberto Guevara, que fue el primer director, Ujú. para, para conocer los museos que existían. En América Latina no había un museo de los niños. Entonces va al de Boston, va al de Ontario en Canadá, el Exploratorium de San Francisco, bueno, se informa, pero claro, la idea de ella es que tenía que ser un museo adaptado a nosotros. Y bueno, pasa 5 años en eso, después entra Alba Revenga como directora, Ujú. sustituye a Roberto, que Alba es la que hace el montaje del museo, pero gana Luis Herrera las elecciones con la idea que ella es el Estado promotor y mi mamá dice, arranca y se va para Miraflores y le dice, Luis, tú que estás con la idea de que cualquiera que tenga un proyecto, tú lo apoyas, aquí está mi proyecto del Museo de los Niños. Entonces, le dice, mira, ahí en Parque Central hay un edificio que estaba previsto para la Biblioteca Nacional, pero Virginia Betancourt, que era la directora, dice que es muy pequeño, biblioteca, Ajá, te había perdido. Ajá, que Virginia decía que era muy pequeño. era muy pequeño y entonces se plantea el proyecto en el Foro Libertador, que es el que en definitiva se inaugura después de la Biblioteca Nacional. Y entonces ese edificio, Tony López Acosta, que era el presidente del Centro Simón Bolívar, que le puso alma, vida y corazón de verdad al proyecto, Tony fue muy importante. Lo adaptaron. O sea, el edificio fue hecho especialmente adaptado para el Museo de los Niños. Entró como arquitecto Domingo Álvarez, que lo hizo como una caja de colores, el edificio, como para que fuera como un juguete. Y el año 82 se inaugura el Museo de los Niños, el primero de América Latina, que después es el antecedente de muchos otros que se hicieron en América Latina. O sea, fíjate, yo me acabo de enterar ahorita con motivo del centenario, me lo dijo el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, me dijo, aquí estamos en deuda con su mamá porque no le hemos dado suficiente importancia al hecho de que fue gracias a ella y a la invitación que le hizo a la primera dama de entonces de Costa Rica, que vio el Museo de los Niños de Caracas, se entusiasmó y ahora tenemos nuestro Museo de los Niños en Costa Rica, que parece que es una belleza, yo no lo conozco. Bueno, mis hijos que han ido, donde he podido, los he llevado al Museo de los Niños, dicen que el mejor es el de su abuela, Yo por también lo supuesto. digo, yo también, y se lo digo a Mireya, tu hermana, cada vez que la entrevisto. Yo he llevado a mis hijas a muchos museos de los niños, bueno, cuando eran niñas, a Tuti todavía la llevo, en distintas partes del mundo, y para mí el de Caracas o es el mejor o está entre los tres mejores, de verdad, y no te lo digo ni por halagarte, ni porque sea tu mamá, sino porque es la realidad. El Museo de los Niños de Caracas es una maravilla y yo espero que mucha gente que esté oyendo este programa pues pueda ir a visitarlo porque dependemos de taquilla.
O sea que, Sí, porque le tocó al museo una etapa muy dura. eh, Mireya dice contra viento y marea, es como ella lo señala, pero en realidad el museo, con todo derecho y con toda justeza, el Congreso Nacional, como se llamaba entonces, le establecía un subsidio en el presupuesto del Ministerio de Educación, porque es una institución educativa, es paraeducativa, o sea, está coordinada con los programas de educación media, de tal manera que los profesores, cuando están explicando algún tema que tiene que ver la biología o la comunicación, las drogas, llevan a los niños al museo y entienden perfectamente lo que les están explicando en la aula de clase. Entonces, ujú, eso es complementario de la educación y por eso el museo tenía un subsidio que se lo quitaron desde el año 2000. Entonces, claro, eso ha sido una merma muy dura qué para el duro, museo. El Museo de Ciencia y Tecnología y esas exhibiciones son costosas para pues, renovarte, para estar al día, requieren inversiones grandes. Entonces, pero bueno, el mérito es que está de pie. O sea, el museo se ha mantenido, está vivo para felicidad de los niños, porque, bueno, Claudio Nazoa en estos días, que escribió un artículo muy lindo sobre mi qué mamá, bello. realmente, yo le decía a Claudio que los comentarios de la gente siempre eran, qué belleza, el comentario que hizo. Se sorprendió cuando Mireya le dijo que han pasado 10 millones de visitantes por el museo. Wow, qué 10 emoción, de millones. verdad. Bueno, qué mejor homenaje para tu mamá que ese, Andrés. Bueno, y han pasado 8.000 amigos guías, que son estudiantes de carreras técnicas universitarias que pasan por el museo. Bien, es increíble, por ejemplo, ver, en estos días salió una niña venezolana que está en la NASA y dijo que se inspiró, la Yo la motivación la tuvo el entrevisté. Museo de los Niños. Sí, yo la entrevisté y me dijo eso. Le dije, ¿cómo, o sea, de qué te llamó la atención de la ciencia? Y me dijo que fui al Museo de los Niños de Caracas y yo, wow, yo me miré a tu hermana y se lo dije. O sea, de verdad que qué belleza y qué legado, qué legado. Ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de este legado porque, bueno, cuando son que 42, ya vamos para 43 años casi, y sigue ahí en pie y sigue enseñando. Yo me acuerdo que la última vez que yo fui acababan de poner los dinosaurios y me enteré ese día que había un Tachiraptor que habían encontrado en el Táchira. O sea que todo el tiempo uno está aprendiendo algo en el Museo de los Niños, que en realidad no es un museo de niños, es un museo para ser niños, los que no somos niños, otra vez. Y eso se le debe a tu mamá. ¿El libro dónde se consigue? Se consigue en Amazon, Andrés. Sí, está en Amazon y está en las librerías, las que quedan, porque lamentablemente han ido desapareciendo. Es Pero bueno, yo lo enseñé aquí, lo vuelvo a enseñar aquí nuevamente con calma para que la gente lo vea. una belleza. Y el autor Bien, es el profesor Villegas. José Gregorio Villegas es abogado de la Universidad de los Andes, hizo su maestría en historia en la Universidad Católica, por cierto, sobre las primeras damas. O Bueno, qué sea, maravilla él que se metió, y él se metió a investigar. Entonces, no es realmente una biografía, pero es una recopilación de su paso por esta tierra, pues, o sea, un poco qué fue lo que las ella hizo fotos. Bellísimo el y, libro. y que nosotros insistimos en que lo importante es que sus programas, sus ideas siguen vigentes para el presente y para el futuro del país. Ella se empeñó, por ejemplo, en la lectura de los niños. Eso lo hizo las dos veces, no solo con la edición de Páginas para Imaginar, sino después promovió Vamos a leer un cuento. Es que los niños lean, o sea, la Así importancia de es. la lectura en los niños. Pero te voy a Entonces, interrumpir, querido, porque se nos acabó el tiempo, así que seguiremos conversando. Gracias por habernos acompañado no, esta tarde. gracias, Carolina, Y a gracias a ustedes, ti. amigos, hasta la próxima semana a continuar armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra amada Venezuela. Soy Carolina Jaime Frangé. Buenas tardes.